Bienvenido a la hora del discipulado con el pastor José María Dútari. Shabbat Shalom, amados y amadas. Muy buenas noches a todos. Bueno, hemos estado un poquito detenidos en cuanto al discipulado por causa de 2 semanas seguidas con 3 programas de radio por semana. Cuando lo usual antes era 1, ahora gracias al Padre son 2, pero nos debían 2 horas y pues fueron 2 semanas un poco apretadas, ¿no? Entonces hoy vamos a seguir el discipulado en el discipulado número 21. Aleluya. Que casualmente, fíjate usted cómo nuestro Padre Yahweh hace todas las cosas. Él sabe cómo las hace. El tema que vamos a tratar esta noche es el remanente de Israel. O se puede decir también el pueblo remanente. Aleluya. ¿Ok? De eso estuvimos hablando en el programa de radio. Hicimos un estudio extenso. Pero podemos seguir ahondando en esta noche. Y para iniciar vamos a empezar dándole lectura al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Aleluya. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo y vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso en pie delante de la mujer, que estaba por dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo hubiere dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón, que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Estalló entonces una guerra en el cielo. Micael y sus mensajeros pelearon contra el dragón, y el dragón y sus mensajeros pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló más el lugar de ellos en el cielo. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra, y a sus mensajeros lo arrojaron con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y el mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto alégrate, cielo, y los que habitan en él. Ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que el torrente la arrastrara. Pero la tierra que ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el Mashiach. Y él se puso en pie sobre la arena del mar. Vamos a ver varias cosas interesantes en esta noche en cuanto al pueblo remanente. Pueblo remanente. Aquí en la introducción dice: el concepto del remanente se ha aplicado mal, como si se refiriera a cierto grupo sectario de fieles que se han separado de la cristiandad. La Biblia nos muestra que este concepto se aplica a un residuo del pueblo de Israel. Muy importante que entendamos lo que es el remanente. Es lo que hablábamos en el programa de radio anoche y antenoche, y cuando nuestro hermano Francisco también envió su audio.
El remanente de Israel es una parte, un residuo de ese pueblo, que es el que guarda los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach consigo. Así que vamos a ver en esta noche 7 preguntas en este estudio, y en cada pregunta vamos a ir analizando una a una lo que nuestro Padre nos quiere enseñar en esta noche, en este discipulado. Bendito sea el nombre de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Aleluya. Bueno, vamos a la primera pregunta en esta noche de este tema, el pueblo remanente. La primera pregunta, sencilla, dice: ¿mediante qué símbolo se representa a Israel en la profecía? ¿Mediante qué símbolo se representa a Israel en la profecía? Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con una luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona con 12 estrellas. ¿Okay? El símbolo en que se representa a Israel en la profecía es como una mujer. En Jeremías 6:2 también dice: la hermosa Sión, la bella y delicada, la destruiré. ¿Okay? Dice: ¿mediante qué símbolo se representa a Israel en la profecía? Mediante el símbolo de la mujer. Vamos a pasar a la segunda pregunta para ir ahondando en este estudio de esta noche. Segunda pregunta en esta noche dice: ¿hasta cuándo estaría la mujer oculta en el desierto? La primera pregunta: ¿mediante qué símbolo representa Israel en la profecía? Mediante el símbolo de una mujer. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿hasta cuándo estaría la mujer oculta en el desierto? Vamos a leer Apocalipsis 12:6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. ¿Hasta cuándo estaría la mujer oculta en el desierto? Por 1260 días. Habla también Apocalipsis 12:14. Dice: pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, y su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el tiempo que estaría la mujer oculta en el desierto. A medida que vamos desarrollando las otras preguntas, usted entenderá el porqué de estas 2 primeras preguntas. Tercera pregunta: ¿cómo se describe a los descendientes de esa mujer? Ok, vamos a Apocalipsis 12:17. ¿Quiénes son los descendientes realmente de esa mujer? Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella. ¿Quiénes son los descendientes de ella? Dice: los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el Mashiach. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. ¿Ok? ¿Cómo se describe a los descendientes de esa mujer? Estamos hablando del pueblo remanente. Estamos hablando de que el pueblo remanente no es la iglesia. El pueblo remanente es Israel. Pero ¿qué parte de Israel son esos remanentes? ¿Quién realmente es ese pueblo remanente de Israel? Y aquí dice claramente la escritura: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes. Está hablando del remanente de ese pueblo Israel, que está tipificado aquí por una mujer. Dice: ¿quiénes son esos descendientes? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahoshua, nuestro Mashiach. Esos son los descendientes. Por eso la primera pregunta de cuál era la figura que representa a Israel en esta profecía, y es una mujer. Habla del tiempo en que va a estar en el desierto, y habla de cuando Hashatán va a hacerle guerra a los descendientes de esa mujer, o sea, el remanente que queda. ¿Quién es ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y también la fe de Yahshua. Vamos a buscar aquí Apocalipsis 14:12.
¿ok? Revelaciones 14:12 o Hitgalut 14:12. Me gusta mucho usar ese verso. Dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Este es realmente el remanente de esa mujer en el desierto. Los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua, nuestro Mashiach. Ese es el descendiente, los descendientes de ese remanente. ¿Ok? No solo por ser judíos, no. Es los que guardan los mandamientos de Yahshua, los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua, nuestro Elohim. Así se describen los descendientes de esa mujer. Vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta de esta noche. Cuarta pregunta en esta noche, que estamos hablando de la lección número 21. El pueblo remanente, afianzando lo que hemos hablado por 3 programas de radio consecutivos en la semana que pasó. ¿Ok? La cuarta pregunta es, ¿qué mensaje especial proclama el remanente? O sea, ¿cuál es la predicación del remanente de Israel? ¿Qué es lo que predica realmente el remanente de Israel? Esta es una pregunta muy interesante. Porque usted se va a dar cuenta aquí, cuando oye la palabra, cuando oye a la gente predicando, usted se va a dar cuenta si es remanente de Israel o no es remanente de Israel. Aquí se va poniendo la cosa un poquito más interesante. ¿Qué mensaje especial proclama el remanente de Israel? Vamos primero a Apocalipsis 14, del 6 al 12. Dice así. Vi otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, y toda nación y raza y lengua y pueblo. Y decía a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Inclínense al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y siguió el segundo mensajero diciendo, ha caído Babel, la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió un tercer mensajero diciendo a gran voz, si alguno rinde homenaje a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Elohim, que se ha vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche, los que rinden homenaje a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Este es el mensaje verdadero del remanente de Israel, del verdadero pueblo, que es ese pueblo escogido por Yahweh para pasar la eternidad con él. Este es el mensaje. Ellos andan predicando los mandamientos y predican la fe en Yahoshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Y no se salen de ahí. Ese es el mensaje que se les mandó a predicar. Es lo mismo que dice que Yahshua, cuando mandó a predicar a los discípulos, le dijo que hicieran 2 cosas, que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Ok? Si usted se arrepiente y la sangre de Yahshua, si de verdad tiene usted un arrepentimiento, la sangre de Yahshua lo limpia de todo pecado. No es decir, ay, me duele haber hecho esto. No, es que te duela y es apartarte totalmente de eso. Si no, no recibes perdón. La sangre de Yahshua HaMashiach solo te perdona si hay en ti un verdadero y genuino arrepentimiento. Si no, no recibes el perdón. Esto está clarísimo. Entonces este es el mensaje que predica el verdadero remanente de Israel. Los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Vamos a ver qué dice Mateo 24:14. Dice, y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Cuál es la buena noticia, amado mío?
amada que me escuchas en cualquier parte del mundo. La buena noticia es esta, que Yahshua HaMashiach murió por nuestros pecados, que si tú te arrepientes de todo corazón, aleluya, y lo recibes a él, la sangre de Yahshua HaMashiach te limpia de todo pecado, pero tienes que apartarte, tienes que abandonar el pecado para que sea un genuino y verdadero arrepentimiento. Y por eso es que el mensaje, ¿cuál es? Aquí está la paciencia de los santos. Escucha, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua HaMashiach. Ese es el mensaje del remanente de Israel. Mateo 24:14 dice, y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. En todas las naciones de la tierra se predicará este mensaje. Y después de esto, amados, vendrá el fin. Quinta pregunta de este estudio en esta noche, el pueblo remanente. Quinta pregunta es, ¿quién es el fundamento de Israel? ¿Quién es el fundamento de Israel? ¿Okay? Dice a Efesios 2:20. Dice así, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular del edificio Yahoshua HaMashiach mismo. Aleluya. Aquí hay algo muy importante que decir en cuanto a la vida del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, quien escribe esta epístola y la mayor parte de las epístolas del Brit Hadasha. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué si Yahshua HaMashiach tenía 12 apóstoles y de esos 12, pues uno lo traicionó, le quedaban 11? ¿Por qué no escogió uno de los 11 que caminaron con él durante 3 años y tanto para que hiciera el trabajo, que hizo Pablo? ¿Por qué tenía que escoger a Pablo? Porque de estos 11 apóstoles, la mayor parte de ellos eran hombres del vulgo. Pedro, tremendo hombre de Elohim, pero era un pescador. Pedro no era un hombre de mucho conocimiento en la Torá. Pero Pablo fue un hombre educado a los pies de Gamaliel. Y cualquier persona no podía estudiar a los pies de Gamaliel. Tenían que tener memorizado casi los 5 libros de la Torá, los primeros 5 libros de su Biblia. ¿Ok? Tenían que ser personas influyentes, personas destacadas en la sociedad, para poder llegar a estudiar a los pies de Gamaliel. Y Pablo llegó a estudiar a los pies de Gamaliel. Entonces yo puedo entender ahora por qué Yahshua HaMashiach levanta a un hombre como Pablo. Se le aparece un hombre como a Pablo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Instruido en la Torá por Gamaliel, un hombre docto en la Torá, un hombre que conocía la Torá. ¿Por qué Yahshua no usó de los 11 apóstoles que le quedaban y tuvo que aparecérsele a un hombre como Pablo? Muy sencillo. Aleluya. Porque solamente un hombre que hubiera conocido la Torá, como la conocía el apóstol Pablo, y recibiera el mensaje de Yahshua HaMashiach, era el hombre que podía filtrar el mensaje del Mesías enviado en las profecías y traerlo a Moshe y traerlo a los Neviín, a los profetas, y hacerlo entender entonces al mundo entero que Yahshua era el Mesías que tenía que venir y que era el cumplimiento de la palabra dada por medio de los profetas. Entonces por eso dice aquí, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No es solo de los apóstoles, no, y los profetas nunca echaron a un lado la ley de Yahweh, jamás. Ellos siempre se aparecían para decir al pueblo, vuélvanse a Yahweh, vuélvanse a sus mandamientos, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse a él de corazón, guarden su palabra, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Esa era la misión de los profetas. ¿Ok? Entonces dice que el fundamento, que este pueblo de Israel, este remanente, está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero siendo la piedra angular del edificio Yahoshua HaMashiach. Aleluya. Él es el fundamento del remanente de Israel. Sexta pregunta y penúltima pregunta en esta noche. ¿Cómo se describe en la profecía
al pueblo falso. ¿Ok? Este tema es el pueblo remanente. Quiere decir que hay un pueblo remanente, pero hay un pueblo falso. ¿Ok? Que está atrayendo y que se está llevando a muchas personas a la perdición. Por eso la importancia de este tema. El pueblo remanente, ¿cuál es? El pueblo remanente, ¿qué predica? El pueblo remanente, ¿de dónde viene? El pueblo remanente, ¿quién es su fundamento? Aleluya. Y ahora, ¿cómo se describe en la profecía al pueblo falso? Vamos a Mateo 17, del 3 al 5. Y mire lo que dice. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro, y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones, y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babel la Grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el pueblo falso, ¿ok? La gran Babilonia, la que representa la corriente de todas las religiones que no guardan los mandamientos de Yahweh, sino que tienen sus propios preceptos y sus propios mandamientos. Ese es el pueblo falso, aleluya. Ya usted sabe que el pueblo correcto, el que guarda los mandamientos de Yahweh, no va a tener una copa llena de abominaciones, ni va a tener en su frente escrito el nombre de Babel, la Grande, ¿ok? La madre de todas las rameras. Ahora fíjese usted qué parecido hay en lo que aquí se describe cuando usted ve, por ejemplo, que hacen aquellos grandes actos en el Vaticano. Todos aquellos hombres vestidos de púrpura, de escarlata también, tanto lujo, tanta cosa. Esa es la gran ramera, hermano mío. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la gran ramera. Y es la madre de las rameritas también. ¿Quiénes son las rameritas? Mira lo que le voy a decir. Aleluya. Mira lo que le voy a decir. Cuando Yahshua estaba hablando con los judíos, en una ocasión los judíos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Yahshua le dijo, ustedes son linaje de Abraham, pero su padre es el diablo, porque las obras de su padre son las que ustedes quieren hacer. Entonces, todas las iglesias que siguen el lineamiento de la gran ramera, de la iglesia católica, son sus hijas. Guardan el domingo en vez del Shabbat, en vez de la fiesta de Yahweh, guardan Navidad, Año Nuevo, puras fiestas paganas. El Día de los Enamorados, todo lo que tiene que ver con la religión católica. Lastimosamente las iglesias evangélicas cristianas lo han absorbido. Cuando llega la Semana Santa, todas tienen su culto de las 7 palabras en la noche del viernes y el domingo en la madrugada el culto de resurrección. Yahshua no murió un viernes y mucho menos resucitó en un domingo. Él resucitó un Shabbat, en el Mosei Shabbat. Terminando el Shabbat, Yahshua resucitó para cumplir lo que decía la profecía. Y la profecía decía que estaría 3 días en el vientre del pez de la tierra, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Ok? Vamos al libro de Marcos 7, del 7 al 9. Marcos, capítulo 7. Un segundito, Marcos 7. Del 7 al 9, dice, aquí estamos hablando, acuérdese, del pueblo falso. ¿Cuál es ese pueblo falso? Dice, Marcos 7, del 7 al 9, dice, y en vano me honran, enseñando como doctrina preceptos de hombres, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Fíjate, aquí le está hablando Yahshua a los judíos. O sea que el pueblo falso es cualquier religión, judaísmo, catolicismo, cristianismo, que se aparta de los verdaderos mandamientos de Yahweh. En el judaísmo muchos dejan los mandamientos de Yahweh para seguir los mandamientos del Zohar, del Talmud y de la Cábala. Y los cristianos, pues ni se diga. Los 10 mandamientos dicen ellos que están abolidos. Aleluya. O sea que ya no es pecado matar, ni adulterar, ni robar, ni tener imágenes. Nada de eso es pecado. No, hermano mío, los 10 mandamientos nunca serán abolidos. Ellos están metidos dentro del arca del pacto, que vio
El apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo aquella visión, dice que vio el templo abierto, Apocalipsis 11:19. Y dentro del templo vio el arca de la alianza, el arca del pacto. Y ahí habían relámpagos, truenos y todo eso. ¿Y qué hay dentro del arca del pacto? Las 2 tablas de los 10 mandamientos. La vara de Aarón y un jarrón de oro con un poco del maná que cayó del cielo. ¿Ok? Entonces dice, en vano me honran enseñando como doctrina preceptos de hombres, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Aleluya. Verso 9. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su propia tradición. ¿Cuál es el pueblo falso? El pueblo falso es el que ha dejado los mandamientos de Elohim para ellos tener sus propios mandamientos. Esa es la realidad de lo que se llama este pueblo falso. Aleluya. Y usted tiene que tomar una decisión y es lo que vamos a ver en la próxima pregunta, en la 7ª y última pregunta de esta noche. 7ª y última pregunta en esta noche. De este tema, el pueblo remanente. ¿Ok? 7ª y última pregunta dice, ¿qué llamado hace Yahweh a su pueblo disperso? Al verdadero pueblo de Yahweh, que Él está llamando uno a uno en las diferentes naciones en el mundo entero. ¿Qué llamado está haciendo Yahweh a su pueblo disperso? ¿Ok? Después de haber entendido cuál es el verdadero pueblo, qué predica el verdadero pueblo, los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua HaMashiach. Eso es lo que predica el verdadero pueblo Kadosh de Yahweh. ¿Y qué llamado, qué le dice a nuestro Padre a ese pueblo Kadosh? Apocalipsis 18:14 dice, escucha hermano, oí otra voz del cielo que decían, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Hermano, entonces yo tengo que salir de la iglesia de donde estoy. Si esa iglesia está practicando lo que practica su madre, la iglesia romana, sal de ahí, pero corriendo. No es que lo pienses mucho, es que salga corriendo. Si no practican los mandamientos de Yahweh, sino los mandamientos de los hombres, sal corriendo de allí. Si allí no se predica Shabbat, sino que ellos defienden el domingo, sabiendo que el domingo lo puso fue la iglesia romana, por encima de las escrituras. Y por allá hay un video muy interesante, donde un cardenal católico dice que le ofrece a las personas $1,000 a quien le demuestren que el domingo debe ser el día que se debe observar. Y lo hace con cierta ironía para demostrarle a la gente que el día que dice la Biblia que hay que observar es el Shabbat. Pero que ellos, la Iglesia Católica, tienen la autoridad para cambiar las escrituras. Eso lo afirman ellos. Y entonces hay muchas iglesias evangélicas que son seguidoras y critican a la Iglesia católica y los católicos se ríen. Dice, pero si ellos no guardan el Shabbat, ellos siguen el domingo que nosotros implantamos, ¿por qué nos dicen que dejemos las imágenes? No tienen autoridad moral para decirle eso a los católicos. ¿Ok? Así que el mandamiento que tu padre te da, si tú estás en la gran ramera o en una de sus hijas, dice, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Vamos a Juan 10:27. Dice así la palabra de nuestro Padre. Juan 10:27. Aquí está. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos de nosotros que éramos líderes en estas iglesias evangélicas, que son hijas de la gran ramera, ¿por qué? Porque hacen las obras de su madre, la iglesia de Roma. Guardan el domingo, celebran las fiestas paganas, son hijas de la gran ramera. ¿Ok? Pues el llamado que le hace Yahweh a su pueblo es salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no se hagas partícipe de sus pecados. Ahora, esto lo hemos hecho muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Yahshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
No es un hombrecito que te está convenciendo de que te salgas de esa línea religiosa. Es que las ovejas verdaderas de Yahshua HaMashiach están oyendo la voz del pastor que les está diciendo salgan de en medio de ella. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Ahí en tu casa, conmigo, dice tu rey. Ahí, a solas con tu padre, de rodillas, con la escritura, diciendo, Padre, yo quiero guardar tus mandamientos, quiero hacer tu voluntad, no quiero seguir siendo un religioso o una religiosa. Y tu Padre te va a bendecir como nunca antes. Yo te doy mi testimonio. 25 años en iglesias evangélicas. De esos 25 años, 14 años de pastor. Empezamos con 4 personas, llegamos a tener casi 500 personas. ¿Ok? Pero siempre, aunque veía milagros y veía maravillas, siempre sabía en mi corazón que había algo, que faltaba algo. Y ese algo era, aleluya, conocer el verdadero nombre de nuestro Padre, Yahweh, el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Yahoshua o Yahshua, aleluya, guardar los mandamientos, el Shabbat, las fiestas de mi Padre. Eso es realmente salir de medio de ellos y volvernos a nuestro Padre, Yahweh Sebaot. Si tú estás oyendo este mensaje, tú eres parte de ese remanente. Es el pueblo que queda. No es porque se llame, porque haya nacido en Israel o porque sea judío, no. Ese remanente es el que guarda los mandamientos de Yahweh y abrazan la fe de Yahshua HaMashiach. Tienen como fundamento, aleluya, la palabra de los profetas y de los apóstoles. Y la piedra angular es Yahushua HaMashiach mismo. Padre, yo te doy gracias por este estudio en esta noche. Yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra. Así es la palabra que sale de tu boca. Gracias por hacernos entender, aleluya, quién es ese pueblo remanente. Gracias por habernos llamado de donde estábamos para traernos a tu pueblo remanente. Gracias, porque sabemos que tú vienes pronto, y esta vez vienes sin relación con el pecado. Permítenos, Padre, estar sin contaminación y sin mancha para estar firmes de pie ante ti el día de tu venida, Yahshua HaMashiach. Gracias. Amén y amén. Shalom aleichem a todos mis hermanos. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.